Lo siento, señor González. Hicimos todo lo posible, pero su esposa no sobrevivió al parto. Las palabras del médico cortaron el aire como cuchillos. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. María, la mujer que había sido su roca, su compañera, la madre de su hija, ya no estaba. Todo lo que había planeado, los sueños que habían construido juntos, ahora se desmoronaban en un instante. ¿Y mi hija? ¿Sofía está bien?, preguntó con voz quebrada, aferrándose al último hilo de esperanza que le quedaba. Sofía está perfectamente sana. Es una bebé fuerte, respondió el médico, intentando ofrecer un consuelo que parecía insignificante frente a la magnitud de la pérdida. Alejandro se dejó caer en una de las sillas del pasillo del hospital, con las manos temblorosas cubriendo su rostro. Había pasado meses preparándose para este momento, asegurándose de que todo estuviera listo para recibir a Sofía. Pero nunca se había preparado para recibirla sin María a su lado. Horas más tarde, con los ojos aún hinchados por el llanto, Alejandro sostuvo a su hija por primera vez. La pequeña, envuelta en una manta blanca, tenía el rostro sereno, ajena al caos que se desataba a su alrededor. En ese momento, Alejandro sintió una mezcla de amor profundo y un miedo paralizante. ¿Cómo iba a criarla solo? ¿Cómo iba a llenar el vacío que María había dejado? Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, pésames y noches en vela. La casa, que antes rebosaba de risas y planes para el futuro, ahora era un lugar silencioso y sombrío. Alejandro intentaba adaptarse a su nueva realidad, pero el peso del duelo lo aplastaba. Cada rincón de la casa le recordaba a María, su taza favorita en la cocina, el aroma de su perfume en el dormitorio, las ropas de bebé que había elegido con tanto cuidado. Un día, mientras intentaba calmar a Sofía, que lloraba inconsolable en sus brazos, Alejandro sintió cómo su frustración y su agotamiento alcanzaban un límite. Era evidente que no podía manejarlo todo solo. Necesitaba ayuda, pero la sola idea de traer a alguien extraño a su hogar lo llenaba de incertidumbre. Fue entonces cuando Clara, una amiga cercana de la familia, le sugirió contratar a una niñera. «No es una traición a la memoria de María, Alejandro», dijo Clara con voz firme mientras lo ayudaba a ordenar la sala. «Es una forma de asegurarte de que Sofía reciba el cuidado que necesita mientras tú te adaptas. Esto no significa que estés fallando como padre, sino que estás siendo lo suficientemente valiente para admitir que no puedes hacerlo todo solo». Aunque la lógica detrás de las palabras de Clara era innegable, Alejandro aún dudaba. Pero la realidad se impuso cuando, días después, se dio cuenta de que apenas podía cumplir con sus responsabilidades laborales y cuidar de Sofía al mismo tiempo. El empresario meticuloso que había sido alguna vez ahora se encontraba desbordado, olvidando citas importantes y luchando por mantenerse a flote. Finalmente, con el corazón pesado, Alejandro publicó un anuncio buscando una niñera. El proceso de selección fue más exhaustivo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Revisó cada detalle de las referencias, entrevistó a cada candidata con un escrutinio casi paranoico y al final eligió a Valeria. Valeria era una mujer de unos 30 años, con una actitud calmada y una experiencia impecable en el cuidado infantil. Había trabajado con varias familias y parecía entender las preocupaciones de Alejandro sin necesidad de que él las expresara en palabras. Durante la entrevista, se mostró comprensiva pero también profesional. «Entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, señor González», dijo Valeria, mirando a Alejandro directamente a los ojos. «Mi trabajo es cuidar de Sofía, pero también asegurarme de que usted tenga la tranquilidad de saber que ella está en buenas manos». Las palabras de Valeria no solo convencieron a Alejandro, sino que también le recordaron que él no estaba solo en esta lucha. Aunque le costara admitirlo, tener a alguien que lo ayudara podría marcar la diferencia entre hundirse en el duelo y encontrar una forma de seguir adelante. El primer día de Valeria en la casa fue extraño. Alejandro la observaba con cautela, como si esperara que cometiera un error en cualquier momento. Pero Valeria manejaba todo con una naturalidad que le resultaba casi desconcertante. Cuando Sofía comenzó a llorar al mediodía, Valeria la tomó en brazos y la calmó con un suave balanceo mientras tarareaba una canción de cuna. Alejandro, desde la puerta, observó en silencio.
Había algo en la forma en que Valeria cuidaba de su hija que lo hizo sentir por primera vez en semanas un poco de alivio. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente en su cuna, Alejandro se sentó solo en el comedor. Miró la silla vacía donde María solía sentarse y permitió que las lágrimas fluyeran una vez más. Aunque el dolor seguía siendo insoportable, algo dentro de él le susurró que quizá, solo quizá, encontraría una forma de seguir adelante. Los días comenzaron a adquirir un nuevo ritmo con la llegada de Valeria. Desde el momento en que cruzaba la puerta por las mañanas, la casa dejaba de ser un lugar lleno de tensión y caos para transformarse en un espacio donde todo parecía tener orden y propósito. Sofía, que antes lloraba constantemente, ahora sonreía con más frecuencia, y Alejandro notaba que poco a poco la tranquilidad comenzaba a instalarse en su hogar. Sin embargo, para Alejandro, la transición no era tan sencilla. Cada vez que observaba a Valeria con Sofía, una punzada de culpa lo atravesaba. ¿Qué diría María si viera que había dejado que otra persona cuidara de su hija? Esa pregunta lo atormentaba constantemente, a pesar de los resultados evidentes. Valeria era excepcional en su trabajo, organizada, paciente y, sobre todo, cariñosa con Sofía. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, escuchó las risas de su hija provenientes del salón. Era la primera vez que Sofía reía así desde que había nacido. Intrigado, dejó a un lado su computadora y se asomó al pasillo. Allí estaba Valeria, arrodillada en la alfombra, haciendo caritas graciosas mientras movía un peluche frente a Sofía. La bebé daba carcajadas adorables, agitando sus pequeñas manos en señal de entusiasmo. Alejandro se quedó en silencio, observando la escena con una mezcla de emociones. Por un lado sentía alivio al ver a Sofía feliz, pero por otro, la imagen lo llenaba de inseguridades. ¿Por qué no podía hacer reír a su hija de esa manera? ¿Era un fracaso como padre por depender de otra persona para llenar ese vacío? Cuando Valeria levantó la mirada y lo vio, le sonrió con naturalidad. «Tiene una risa hermosa, ¿verdad?», comentó con suavidad. «Sí», respondió Alejandro cruzando los brazos. Después de un momento, agregó, «Gracias por lo que estás haciendo por ella. No es fácil para mí confiar en alguien más». Valeria asintió sin dejar de sonreír. «Lo entiendo, señor González. Es difícil confiar cuando todo en su vida ha cambiado tan rápido, pero quiero que sepa que mi única prioridad es Sofía. Estoy aquí para ayudar, no para reemplazar a nadie». Las palabras de Valeria lo desarmaron. Había algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, que le permitió bajar un poco la guardia. Aunque todavía cargaba con sus propias dudas, Alejandro empezó a reconocer que quizás había tomado la decisión correcta al contratarla. Con el paso de las semanas, la rutina en la casa se volvió más llevadera. Alejandro, aunque seguía trabajando largas horas, se sentía menos presionado sabiendo que Sofía estaba en buenas manos. Valeria no solo se encargaba de los cuidados básicos, sino que también introducía pequeños cambios que hacían una gran diferencia. Organizó los horarios de alimentación, trajo nuevos juguetes que estimulaban los sentidos de Sofía y hasta le enseñó algunas canciones de cuna que, según ella, calmaban a los bebés. Un día, Alejandro llegó a casa después de una reunión agotadora. Dejó su maletín en el suelo y se dirigió a la sala donde encontró a Valeria sentada con Sofía en el regazo, hojeando un libro de colores brillantes. «Bienvenido, señor González», dijo Valeria con su tono habitual, mientras Sofía extendía los brazos hacia su padre con entusiasmo. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo y tomó a su hija en brazos. La pequeña lo miró con esos grandes ojos que tanto le recordaban a María, y aunque el dolor de su ausencia aún pesaba, sintió algo parecido a la esperanza. «Parece que alguien lo extrañó mucho hoy», comentó Valeria, guardando el libro con cuidado. «¿Cómo estuvo?», preguntó Alejandro mirando a Sofía mientras la balanceaba suavemente. «Muy bien, comió sin problemas, jugamos un rato y se tomó una siesta más larga de lo usual. Está progresando mucho», respondió Valeria, con esa profesionalidad que Alejandro empezaba a valorar cada vez más. Durante la cena, Alejandro se atrevió a preguntar algo que llevaba días rondando en su mente. «Valeria, ¿por qué haces esto? Quiero decir, podrías estar trabajando en cualquier otra cosa. Cuidar niños no es fácil». Ella lo miró con un destello de tristeza en los ojos, pero sonrió antes de responder.
Supongo que encontré mi vocación. Me gusta saber que puedo marcar una diferencia en la vida de una familia, especialmente en situaciones como esta, donde las cosas son complicadas. Alejandro asintió, respetando el límite implícito en la respuesta de Valeria. No insistió más, pero algo en su tono le dejó claro que había más en su historia de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Esa noche, mientras Alejandro se acomodaba en la cama, pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Aún extrañaba a María con una intensidad que lo asfixiaba, pero había empezado a reconocer que, por Sofía, tenía que seguir adelante. No sería un camino fácil, pero al menos ahora contaba con alguien que lo ayudaba a cargar parte de ese peso. Mientras escuchaba el leve murmullo del monitor de bebés desde su habitación, Alejandro cerró los ojos y se permitió un pensamiento que hacía semanas no lo visitaba. Tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Las semanas se transformaron en meses, y poco a poco, Alejandro comenzó a notar cambios en su propia rutina. Aunque seguía trabajando largas horas en la oficina, la ansiedad que antes lo consumía había disminuido. Con Valeria encargándose de Sofía durante el día, podía enfocarse mejor en sus tareas. Sin embargo, más allá de la eficiencia que ella traía al hogar, Alejandro comenzaba a darse cuenta de algo más profundo. Valeria tenía una habilidad especial para hacer que Sofía se sintiera segura y feliz. Una tarde Alejandro decidió tomarse un respiro del trabajo y llegó a casa antes de lo habitual. Al entrar, se sorprendió al encontrar la sala transformada. Los juguetes de Sofía estaban dispuestos en un rincón, ordenados en pequeñas cestas. Había una manta extendida en el suelo, decorada con figuras coloridas, y Sofía, con sus pequeñas manos, trataba de alcanzar un juguete que Valeria sostenía frente a ella. «Muy bien, Sofía. Sabía que podías hacerlo», dijo Valeria con entusiasmo, aplaudiendo cuando la bebé finalmente logró tomar el juguete. Alejandro observó desde la entrada, sin querer interrumpir el momento. Sofía soltó una risita, que lo llenó de una calidez que no había sentido en meses. Durante un breve instante, todo parecía normal, como si su hogar hubiera recuperado algo de la alegría que había perdido con la muerte de María. «Señor González», saludó Valeria al notar su presencia. «No lo esperaba tan temprano hoy. Decidí tomarme un descanso», respondió Alejandro, entrando en la sala y dejando su maletín en el sofá. «Veo que Sofía está progresando». «Ahora lo está haciendo muy bien», afirmó Valeria con una sonrisa. «Tiene una gran curiosidad por todo. Hoy incluso intentó gatear un poco». Alejandro levantó las cejas impresionado. Miró a Sofía, que ahora sostenía el juguete con ambas manos, y sintió una punzada de orgullo. «Me lo estoy perdiendo todo, ¿no?», dijo con un suspiro. Valeria negó suavemente con la cabeza. «No se lo está perdiendo, señor González. Está haciendo lo mejor que puede. El tiempo que pasa con ella, aunque sea poco, también es valioso». Las palabras de Valeria resonaron en Alejandro. Durante semanas había cargado con la culpa de no estar presente para cada momento importante en la vida de su hija. Pero ahora se dio cuenta de que su presencia, por limitada que fuera, todavía tenía un impacto. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se sentó con Valeria en la cocina para discutir los progresos de la bebé. Era la primera vez que compartían una conversación más larga, fuera de los intercambios habituales de la rutina diaria. «Valeria, tengo que agradecerte», comenzó Alejandro mientras servía 2 tazas de té. «Desde que llegaste, las cosas han cambiado mucho. No sé cómo lo haces, pero Sofía parece más feliz. Incluso yo siento que hay menos caos». Valeria se encogió de hombros modesta. «Es parte del trabajo, pero también es Sofía. Es una bebé increíble. Tiene una personalidad fuerte y creo que está comenzando a mostrarlo». Alejandro asintió tomando un sorbo de su té. La miró por un momento, notando lo natural que parecía en su papel. Había querido preguntar sobre su vida antes de trabajar como niñera, pero siempre había sentido que no era apropiado. Sin embargo, esta vez, algo lo impulsó a hacerlo. «¿Siempre has trabajado con niños?», preguntó con cautela. Valeria bajó la mirada hacia su taza antes de responder. «Casi siempre. Al principio fue algo circunstancial, pero con el tiempo descubrí que me gustaba. Cuidar niños me ha ayudado a encontrar un propósito. Debe ser difícil», comentó Alejandro, «entrar en la vida de una familia y luego dejarla». «Lo es»,
admitió Valeria, sonriendo con tristeza. Pero vale la pena. Incluso si el tiempo es corto, cada familia deja algo en mí y espero dejar algo bueno en ellos. Alejandro asintió, respetando la simplicidad de su respuesta. Había algo en la forma en que Valeria hablaba que dejaba entrever una historia más compleja, pero no quiso presionar. En cambio, cambió el tema hacia los planes para el desarrollo de Sofía, una conversación que se alargó hasta entrada la noche. Con el tiempo, Alejandro comenzó a involucrarse más en los momentos pequeños de Sofía. Aunque seguía confiando en Valeria para la mayor parte del cuidado diario, se aseguraba de estar presente en los fines de semana. Los sábados por la mañana se convirtieron en su tiempo especial con Sofía, donde juntos jugaban o simplemente pasaban tiempo en la terraza. En uno de esos días, mientras Alejandro sostenía a Sofía para ayudarla a ponerse de pie, se dio cuenta de que ella había comenzado a balbucear una palabra. ¿Escuchaste eso?, preguntó emocionado mirando a Valeria, que observaba desde la cocina. Valeria asintió con entusiasmo. Lo hizo. Está intentando decir algo. Probablemente sea papá. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Acarició suavemente la mejilla de Sofía y le susurró con una mezcla de alegría y melancolía. Estoy aquí, mi niña. Siempre estaré aquí. En ese momento, Alejandro comprendió que, aunque el camino no había sido fácil, estaba avanzando. No sería el padre perfecto, ni podría llenar el vacío que María había dejado, pero haría todo lo posible para que Sofía supiera que era amada, y gracias a Valeria, sentía que ya no estaba solo en esa misión. La rutina en casa había alcanzado una estabilidad que Alejandro nunca imaginó posible tras la muerte de María. Sofía estaba creciendo rápidamente, cada día mostrando nuevas habilidades y un carácter que llenaba los espacios vacíos del hogar con una vitalidad renovada. Sin embargo, Alejandro no podía evitar los momentos en los que la ausencia de María se hacía más palpable. Pequeñas cosas, como una canción que sonaba en la radio o un perfume familiar en el aire, eran suficientes para derrumbarlo. Una tarde, mientras Valeria paseaba con Sofía en el parque cercano, Alejandro decidió aprovechar el silencio en casa para ordenar algunos papeles acumulados en su oficina. Abrió un cajón que había evitado desde que María falleció. Allí estaba la caja, pequeña, de madera pulida, con el nombre de María grabado en la tapa. Era su caja de recuerdos, un lugar donde ella guardaba fotos, cartas y pequeños objetos que significaban algo especial para ambos. Alejandro dudó, con las manos temblando ligeramente, antes de abrirla. Dentro encontró una foto de su boda, en la que ambos sonreían como si nada pudiera romper esa felicidad. Había también un par de entradas de cine de su primera cita y una nota escrita a mano que decía: «Nunca olvides que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Te amo, María». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras sostenía la nota. Recordaba cómo María había insistido en mantener esa caja como un símbolo de los momentos felices que habían compartido. Ahora, todo lo que quedaba eran objetos, recuerdos atrapados en una caja que nunca podría llenar el vacío que ella había dejado. En medio de su dolor, el llanto de un bebé lo sacó de sus pensamientos. Al principio pensó que era Sofía, pero recordó que estaba fuera con Valeria. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Ya no era un hombre solo. Aunque María ya no estaba, Sofía lo necesitaba, y tenía que encontrar la manera de seguir adelante por ella. Cuando Valeria regresó del parque, encontró a Alejandro en la cocina, mirando por la ventana con una taza de café en la mano. «¿Todo bien, señor González?», preguntó, notando la expresión melancólica en su rostro. Él asintió lentamente antes de responder. «He estado recordando muchas cosas hoy. A veces siento que estoy fallando, Valeria. No sé si puedo ser el padre que Sofía merece». Valeria dejó a Sofía en su cuna portátil y se acercó a él, hablando con calma. «Es normal sentirse así. Perder a alguien que amamos nos cambia, pero eso no significa que no podamos ser suficientes para quienes todavía están con nosotros. Sofía no necesita que usted sea perfecto, solo necesita que esté presente». Las palabras de Valeria resonaron profundamente en Alejandro. Ella tenía razón, aunque no fuera fácil aceptarlo. El peso de la culpa y la perfección eran cargas que él mismo se había impuesto, pero tal vez era hora de soltarlas. Esa noche, después de acostar a Sofía,
Alejandro sacó la caja de recuerdos nuevamente y la llevó al salón. La colocó sobre la mesa de café y la abrió, invitando a Valeria a sentarse con él. María solía guardar cosas aquí, explicó señalando la caja. Siempre decía que era para no olvidar los momentos importantes. Valeria miró los objetos en silencio, respetando la intimidad del momento. Tras unos segundos, Alejandro continuó. A veces siento que me aferro demasiado a estos recuerdos, pero no quiero que Sofía crezca sin saber quién era su madre. No creo que sea malo aferrarse a los recuerdos, dijo Valeria con suavidad, siempre y cuando no le impidan seguir adelante. Quizás en lugar de guardarlos solo para usted, podría compartirlos con Sofía a medida que crezca. Alejandro asintió contemplando la idea. Tal vez convertir esos recuerdos en algo tangible para Sofía era una forma de honrar a María y al mismo tiempo construir un puente hacia el futuro. A medida que avanzaban las semanas, Alejandro comenzó a incluir más momentos compartidos con Valeria y Sofía. Incluso permitió que Valeria organizara una pequeña área en la sala con fotos familiares y objetos significativos de María, un espacio que eventualmente sería para Sofía, para que conociera y sintiera la presencia de su madre, aunque no la hubiera conocido en vida. Una tarde, mientras observaba a Valeria jugar con Sofía frente al rincón recién decorado, Alejandro sintió algo diferente. Era como si el peso en su pecho hubiera disminuido, como si las heridas empezaran a cerrarse lentamente. Aún había dolor, sí, pero también había esperanza. Alejandro, por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que el pasado no lo definiera por completo. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora no lo estaba haciendo solo. Tenía a Sofía, y aunque nunca lo hubiera esperado, tenía a Valeria. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. El día comenzó como cualquier otro. Alejandro salió temprano a la oficina, dejando a Valeria a cargo de Sofía. La rutina ya estaba perfectamente establecida. Valeria preparaba el desayuno, jugaba con la pequeña, la alimentaba y la llevaba al parque. Pero algo dentro de Alejandro lo impulsó a cambiar sus planes esa tarde. Decidió regresar antes de lo habitual, pensando en sorprender a Sofía y pasar algo de tiempo con ella. Cuando llegó a casa, abrió la puerta con sigilo. El sonido de las risas de Sofía llegó a sus oídos desde el piso de arriba. Subió las escaleras lentamente, curioso por ver qué ocurría, pero lo que vio al asomarse por la puerta del cuarto de Sofía lo dejó petrificado. Valeria estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, sosteniendo a Sofía en sus brazos, pero lo que realmente lo sacudió fue que estaba amamantando a la bebé. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada, y sin pensar, irrumpió en la habitación. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Alejandro, su voz llena de incredulidad y enojo. Valeria se sobresaltó. Con cuidado, acomodó a Sofía en su cuna antes de enfrentarlo. «Señor González, puedo explicarlo. No quiero escuchar ninguna explicación», gritó señalándola con un dedo acusador. «Esto es una violación de la confianza que puse en ti. ¿Cómo te atreves a hacer algo así sin consultarme?». Valeria mantuvo la calma, aunque su rostro reflejaba la mezcla de sorpresa y dolor que sentía ante la reacción de Alejandro. Sofía rechazó el biberón durante todo el día. No quería comer y estaba muy inquieta. «No lo hice por otra razón que no fuera su bienestar». «Eso no te da derecho», respondió Alejandro con dureza. «Eres su niñera, no su madre». El silencio que siguió fue espeso y cargado de tensión. Valeria bajó la mirada, comprendiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. Tomó una respiración profunda antes de hablar con un tono sereno. «Tiene razón, cometí un error al no consultarle. Pero, por favor, entienda que lo único que me importaba era asegurarme de que Sofía estuviera bien». Alejandro no quiso escuchar más. En un arrebato de furia y confusión, le pidió que recogiera sus cosas y se fuera inmediatamente. Valeria no discutió. Se despidió de Sofía con un beso en la frente, recogió sus pertenencias y salió de la casa sin decir una palabra más. Esa noche, la casa, que había recuperado algo de calidez, volvió a sentirse fría y vacía. Sofía lloraba más de lo habitual y Alejandro, a pesar de sus mejores esfuerzos, no lograba calmarla. Mientras caminaba de un lado a otro del cuarto con la bebé en brazos,
El eco de las palabras de Valeria resonaba en su mente. Lo único que me importaba era su bienestar. Alejandro sabía que algo no encajaba en su reacción. ¿Por qué se había enfurecido tanto? ¿Era realmente por lo que Valeria había hecho o porque sus propios sentimientos no resueltos estaban interfiriendo? Esa noche apenas pudo dormir, abrumado por la culpa y la confusión. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno con Sofía en la silla alta, decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa. Las había instalado como una medida de precaución cuando Sofía nació, para asegurarse de que siempre pudiera monitorear cualquier cosa que ocurriera. Miró las imágenes del día anterior, viendo cómo Valeria había intentado todo para alimentar a Sofía. El biberón, cucharas pequeñas, incluso distracciones, mientras intentaba darle la leche. Pero la bebé seguía rechazándolo, llorando cada vez más fuerte, hasta que finalmente Valeria, claramente desesperada, tomó la decisión de amamantarla. La imagen de Valeria, sosteniendo a Sofía con lágrimas en los ojos mientras intentaba calmarla, lo golpeó como un ladrillo. No había nada inapropiado ni egoísta en su acción. Al contrario, todo había sido un acto de amor y sacrificio. Alejandro apagó la pantalla, sintiendo cómo la culpa lo invadía completamente. Esa tarde Alejandro tomó una decisión. Llamó a Valeria, quien contestó después de varios tonos. Hubo un silencio incómodo antes de que él hablara. «Valeria, quiero pedirte disculpas», comenzó su voz vacilante. «Me equivoqué. No entendí la situación y reaccioné mal. Ahora lo veo. Tú hiciste lo que pensaste que era mejor para Sofía». Valeria escuchó en silencio, pero cuando habló, su tono fue sereno, aunque distante. «No espero que lo entienda todo, señor González, pero lo hice porque no podía permitir que Sofía sufriera. Sé que fue una decisión arriesgada, y si pudiera volver atrás, lo habría manejado de otra manera». «Te necesito aquí, Valeria», confesó Alejandro. «Sofía te necesita. Sé que no puedo hacerlo solo, y tú has sido una parte fundamental de su felicidad y bienestar. Por favor, regresa». Hubo una pausa larga antes de que Valeria respondiera. «Lo haré, pero con una condición. Debemos establecer límites claros. No quiero que vuelva a ocurrir una situación como esta». Alejandro aceptó sin dudar. Esa noche, cuando Valeria cruzó nuevamente la puerta de su hogar, la sensación de vacío comenzó a disiparse. Aunque las heridas no estaban completamente cerradas, ambos sabían que juntos podrían continuar construyendo un espacio seguro y lleno de amor para Sofía. Los días que siguieron al regreso de Valeria estuvieron marcados por una mezcla de cautela y reconstrucción. Aunque la tensión inicial entre ella y Alejandro había disminuido, ambos parecían andar sobre terreno frágil. Alejandro, aún consumido por la culpa, intentaba compensar su reacción desmedida participando más activamente en el cuidado de Sofía. Por su parte, Valeria retomó sus tareas con el profesionalismo habitual, pero había un aire de distancia en su trato, como si quisiera protegerse de cualquier posible conflicto futuro. Una tarde, mientras Sofía dormía, Alejandro decidió enfrentar algo que había evitado durante semanas: confrontarse a sí mismo. Se sentó en su oficina, rodeado de papeles y documentos que había acumulado en un intento de distraerse del caos emocional que llevaba por dentro. Sin embargo, esta vez no buscó escapar. En cambio, abrió su laptop y comenzó a escribir. «Querida María», escribió al inicio, aunque sabía que nunca enviaría esas palabras. Era más un ejercicio para liberar lo que había estado reprimiendo. «Han pasado meses desde que te fuiste, pero el dolor no se ha desvanecido. Me siento perdido, como si estuviera navegando en la oscuridad sin un faro que me guíe. Cada decisión que tomo con Sofía me hace preguntarme, ¿qué hubieras hecho tú? Me siento inadecuado, incapaz de ser el padre que ella merece. Y lo peor de todo es que a veces me enojo no contigo, sino conmigo mismo, por no saber cómo seguir adelante». Alejandro hizo una pausa, mirando la pantalla. Escribirle a María no hacía que el dolor desapareciera, pero le ayudaba a entender mejor lo que lo atormentaba. Continuó. «Valeria ha sido una bendición para nosotras. Lo sabes, ¿verdad? Me cuesta admitirlo, pero sin ella, no sé dónde estaría ahora. Ella me obliga a enfrentarme a mis miedos, aunque a veces lo haga sin darse cuenta. Pero sobre todo,
cuida de Sofía de una manera que yo no puedo. Y eso me asusta, porque no quiero que nuestra hija crezca sin sentir que soy suficiente para ella. Terminó la carta con una línea que resumía todo lo que sentía. Te extraño, pero prometo que, por Sofía, aprenderé a ser mejor. Guardó el documento en su computadora y se recostó en su silla, sintiendo una pequeña liberación, como si al poner sus pensamientos en palabras, hubiera aliviado parte del peso que cargaba. Esa noche, mientras Alejandro preparaba la cena, Valeria se acercó al comedor con una expresión que denotaba cierta incomodidad. Después de unos segundos de silencio, se atrevió a hablar. «Señor González, creo que es importante que hablemos». Alejandro dejó el cuchillo con el que cortaba vegetales y se giró para mirarla. Su corazón se aceleró ligeramente, temiendo lo que pudiera decir. «Quiero que sepa que estoy aquí para ayudar, pero también creo que necesitamos trabajar en nuestra comunicación. Lo que ocurrió la otra vez fue una consecuencia de no haber hablado lo suficiente sobre las necesidades de Sofía y las expectativas que usted tiene sobre mi papel aquí». Alejandro asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. «Tienes toda la razón, Valeria», dijo con sinceridad. «No he sido claro contigo porque, honestamente, ni siquiera he sido claro conmigo mismo. Estoy tratando de aprender a ser un buen padre, pero siento que estoy fallando en cada paso. Y cuando ocurrió lo del otro día, simplemente reaccioné mal. Me disculpo profundamente por eso». Valeria lo miró con un destello de compasión en los ojos, aunque su expresión seguía siendo firme. «Yo también tengo cosas que mejorar», admitió. «Quizá debí buscar una forma diferente de manejar la situación. Pero si vamos a trabajar juntos, necesitamos confianza mutua. Eso es lo único que garantizará que Sofía reciba lo mejor de nosotros». Alejandro asintió de nuevo, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud por la disposición de Valeria para seguir adelante. Juntos, delinearon reglas más claras y discutieron cómo podrían comunicarse mejor en el futuro, estableciendo un nuevo nivel de entendimiento entre ellos. Esa misma noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se sentó en el sillón del salón, observando el rincón que Valeria había decorado con fotos y recuerdos de María. Era un espacio sencillo, pero lleno de significado, y ahora, en lugar de hacerle daño, le daba una sensación de calma. Mientras contemplaba las imágenes, recordó algo que Valeria había dicho antes, que los recuerdos no debían ser una carga, sino un puente hacia algo nuevo. Por primera vez, entendió lo que eso significaba. No podía aferrarse al pasado como un ancla, debía usarlo como guía para construir un futuro mejor para Sofía. A medida que la semana avanzaba, Alejandro notó un cambio sutil en la dinámica de la casa. Las tensiones entre él y Valeria comenzaron a disiparse, reemplazadas por una colaboración más fluida y natural. Aunque todavía había momentos de incertidumbre, ambos trabajaban juntos con un objetivo claro: el bienestar de Sofía. Y en ese proceso, Alejandro comenzó a darse cuenta de algo que había estado ignorando durante meses. No estaba solo en esta travesía. Valeria no era solo una niñera, era una aliada, una pieza fundamental en la nueva vida que estaba tratando de construir. La relación entre Alejandro y Valeria continuó fortaleciéndose con el tiempo. Las conversaciones, que al principio eran estrictamente profesionales, comenzaron a profundizarse. Alejandro no podía evitar sentir curiosidad por Valeria. Había algo en ella, una calma inquebrantable y una compasión que no era común, que lo intrigaba. Una tarde, mientras Sofía dormía profundamente en su cuna después de una larga sesión de juegos, Alejandro se sentó en la sala con Valeria. Había estado buscando el momento adecuado para hablar con ella de algo más personal, pero siempre se detenía por temor a cruzar un límite. Esa tarde, sin embargo, las palabras fluyeron casi sin darse cuenta. «Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo mirando el vapor que subía de su taza de café. Valeria, que estaba organizando algunos juguetes en el rincón de la sala, levantó la mirada. «Claro, señor González. ¿De qué se trata? ¿Por qué elegiste este trabajo? Sé que me lo explicaste antes, pero siento que hay algo más detrás de tu dedicación. Algo personal». Valeria se quedó en silencio un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Finalmente, dejó los juguetes a un lado y se sentó frente a él. «Tienes razón», admitió con un suspiro.
Hay algo más. Alejandro no dijo nada, esperando pacientemente a que ella continuara. Hace algunos años, yo también fui madre, dijo en voz baja, sus ojos enfocados en algún punto distante. Mi hijo se llamaba Nicolás. Era un niño hermoso, lleno de vida, pero nació prematuro. Pasamos meses en el hospital, luchando juntos. Hice todo lo que pude, pero su pequeño cuerpo no resistió. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. No había esperado escuchar algo tan personal ni tan doloroso. Valeria, lo siento mucho, dijo con sinceridad. Ella sonrió débilmente, agradecida por sus palabras. Fue la experiencia más difícil de mi vida. Cuando Nicolás murió, sentí que no tenía propósito, que todo lo que había hecho no había sido suficiente. Pero con el tiempo, entendí que su vida, aunque breve, me enseñó algo valioso: cómo amar sin condiciones. Decidí que quería usar ese amor para ayudar a otros niños y a las familias que los rodean. Alejandro asintió, comprendiendo ahora la profundidad de la empatía que Valeria mostraba hacia Sofía. Su dedicación no venía de un sentido del deber, sino de un lugar de pérdida y redención. Nunca habría imaginado todo lo que has pasado, dijo Alejandro después de un momento. Eres increíblemente fuerte. Valeria lo miró con una mezcla de gratitud y melancolía. No sé si soy fuerte, pero creo que todos tenemos una forma de seguir adelante. Para mí, ayudar a familias como la tuya me da una razón para levantarme cada día. Sofía, ella me recuerda lo frágil y hermosa que es la vida. Las palabras de Valeria resonaron profundamente en Alejandro. En ese momento, algo cambió en la forma en que la veía. Ya no era solo la niñera que había contratado en un momento de desesperación. Era una persona con una historia que se entrelazaba con la suya de maneras que él nunca hubiera anticipado. Esa noche, mientras Alejandro observaba a Sofía dormir, no podía dejar de pensar en lo que Valeria había compartido. La pérdida que ambos habían experimentado, aunque diferente, los unía de una manera única. Ambos estaban luchando por seguir adelante, cada uno a su manera. Por primera vez, Alejandro sintió que podía permitirse soltar parte de la culpa que había estado cargando. Entendió que no era necesario hacerlo todo solo, que podía aceptar ayuda sin sentirse menos como padre. Más importante aún, comenzó a ver a Valeria no solo como una ayuda indispensable, sino como alguien que también encontraba sanación a través de su conexión con Sofía. En los días siguientes, la relación entre Alejandro y Valeria adquirió una nueva profundidad. Las conversaciones sobre Sofía se alternaban con momentos de vulnerabilidad compartida, de risas espontáneas y de una camaradería que antes no había estado presente. Una noche, mientras ambos compartían una taza de té en la cocina después de acostar a Sofía, Alejandro se atrevió a hacerle una propuesta. Valeria, sé que lo que hiciste por Sofía cuando la alimentaste fue un acto de amor, y aunque en ese momento no lo entendí, ahora lo veo de otra manera. Quiero que sepas que confío en ti plenamente, no solo como alguien que cuida a mi hija, sino como una parte esencial de esta familia. Valeria lo miró, sorprendida y visiblemente emocionada por sus palabras. Gracias, señor González, respondió con humildad. No sé qué decir. No tienes que decir nada, aseguró Alejandro. Solo quiero que sepas que eres importante para nosotros, para mí y más aún, para Sofía. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de entendimiento. En ese momento Alejandro y Valeria comprendieron que, aunque sus caminos habían sido marcados por el dolor, juntos estaban creando algo nuevo, algo lleno de esperanza. El aire en casa había cambiado. Con cada día que pasaba, Alejandro sentía que el peso en su pecho se aligeraba. No era que el dolor de perder a María hubiera desaparecido, pero poco a poco aprendía a convivir con él. Sofía, con su risa y su energía contagiosa, se había convertido en su ancla, y Valeria, con su calma y dedicación, en el apoyo que nunca pensó necesitar. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, Alejandro se detuvo para observar a Valeria y a Sofía en el salón. Valeria estaba arrodillada en la alfombra, ayudando a Sofía a ensamblar bloques de colores. La niña, ahora más activa y llena de curiosidad, golpeaba dos bloques entre sí, emitiendo risas que iluminaban la habitación. Casi lo tienes, Sofía, dijo Valeria con entusiasmo, aplaudiendo suavemente.
Alejandro no pudo evitar sonreír ante la escena. Sin pensarlo demasiado, dejó su escritorio y se unió a ellas en el suelo. Sofía lo recibió con una sonrisa radiante, extendiendo los brazos hacia él. La levantó en el aire arrancándole una carcajada. «Parece que alguien está de buen humor hoy», comentó mirando a Valeria. «Ha estado así toda la tarde», respondió ella, sonriendo. «Creo que sabe que tiene toda nuestra atención». Mientras jugaban con los bloques, Alejandro sintió una conexión con Sofía que no había experimentado antes. Había pasado tanto tiempo consumido por la culpa y el trabajo que apenas había disfrutado de estos pequeños momentos, pero ahora, por primera vez, se permitía estar presente. Con el tiempo, Alejandro y Valeria comenzaron a trabajar en equipo de una manera más orgánica. Alejandro se hacía cargo de Sofía los fines de semana, mientras que Valeria aprovechaba ese tiempo para descansar o hacer cosas por su cuenta. Pero incluso en sus días libres, a menudo pasaba por la casa para asegurarse de que todo estaba en orden. Una tarde de sábado, mientras Alejandro intentaba preparar la cena con Sofía en brazos, Valeria apareció en la puerta con una bolsa llena de ingredientes. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, conteniendo una sonrisa al ver el desastre en la cocina. «Es tan obvio», respondió Alejandro dejando escapar una risa. Valeria tomó a Sofía en brazos y se acercó al mostrador. «Déjame ayudarte. Puedo enseñarte una receta que le encantaba a mi madre». Mientras cocinaban juntos, Valeria le explicó cada paso, compartiendo pequeñas anécdotas de su infancia. Alejandro, sorprendido por lo fácil que resultaba la interacción, se dio cuenta de que disfrutaba de esos momentos de camaradería. No solo aprendió a preparar una comida decente, sino que también descubrió partes de la vida de Valeria que la hacían aún más admirable a sus ojos. Cuando la cena estuvo lista, los tres se sentaron a la mesa, con Sofía en su silla alta. Alejandro observó a su hija probar la comida con entusiasmo y no pudo evitar sentirse agradecido. A pesar de las pérdidas y las dificultades, se dio cuenta de que estaba construyendo algo nuevo, algo bueno. Días después, mientras Alejandro jugaba con Sofía en la sala, Valeria se le acercó con un cuaderno en la mano. «Quiero mostrarte algo», dijo, entregándoselo. Alejandro lo abrió y encontró páginas llenas de notas, dibujos y fotografías. Era un registro del progreso de Sofía desde el día en que Valeria había comenzado a trabajar con ellos. Había detalles sobre sus hábitos, sus primeros balbuceos, e incluso pequeños dibujos que representaban momentos significativos. «Quería que tuvieras esto», explicó Valeria. «Sé lo importante que es para ti conservar los recuerdos de María, pero también creo que Sofía debería tener algo para mirar cuando sea mayor, algo que le muestre cuánto amor la rodeó desde el principio». Alejandro pasó las páginas en silencio, conmovido por la dedicación y el cuidado que Valeria había puesto en el cuaderno. Al llegar a una página con una fotografía de Sofía sosteniendo un bloque de madera con una sonrisa enorme, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. «Es hermoso, Valeria», dijo finalmente. «No sé cómo agradecerte por esto». «No tienes que agradecerme», respondió ella. «Estoy aquí para ayudarte, para ayudarlas a las dos». Esa noche, mientras Sofía dormía, Alejandro se quedó despierto revisando el cuaderno. Cada página era un recordatorio de lo mucho que habían avanzado como familia y de cuánto debían a Valeria. Por primera vez, se permitió pensar que quizá no estaba tan perdido como creía. Antes de irse a dormir, Alejandro escribió una nota en una página en blanco del cuaderno. «A Sofía, siempre fuiste el centro de nuestras vidas, y gracias a Valeria aprendí lo que realmente significa amar y crecer como padre». Guardó el cuaderno en el rincón de recuerdos de María, sabiendo que un día se lo mostraría a Sofía, como parte de la historia de cómo su pequeña familia había comenzado a sanar. El amanecer llegó con un brillo suave que se filtraba por las cortinas del cuarto de Sofía. Alejandro, aún adormilado, se levantó para revisar el monitor de bebés. La pantalla mostraba a su hija profundamente dormida, con la calma que solo un niño pequeño podía transmitir. Se permitió un momento para contemplarla antes de comenzar el día. Aunque su vida no era perfecta, estaba agradecido por cómo las cosas habían comenzado a estabilizarse. Bajó las escaleras y encontró a Valeria en la cocina, preparando el desayuno. Sofía ya había comenzado a desarrollar un horario regular gracias a los esfuerzos de Valeria,
lo que facilitaba enormemente las mañanas. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, observándola trabajar con destreza. «Buenos días», dijo interrumpiendo el silencio. Valeria se giró y le devolvió una sonrisa. «Buenos días. Hoy tenemos panqueques, si le parece bien al chef principal», bromeó. Alejandro rió y se acercó a la mesa, comenzando a ayudarla con los utensilios. «Valeria», dijo después de un momento, adoptando un tono más serio. «He estado pensando mucho en cómo han cambiado las cosas desde que llegaste. No sé cómo habría manejado todo esto sin ti». Valeria lo miró, dejando a un lado la espátula que sostenía. «Gracias, señor González», respondió. «Pero no subestime lo que usted ha hecho. Desde que regresé, he visto cómo ha cambiado. Sofía siente eso, y se nota». Alejandro asintió, sin estar completamente seguro de cómo aceptar el cumplido. Sabía que había hecho un esfuerzo por ser más presente para su hija, pero aún sentía que quedaba mucho por aprender. Valeria, como siempre, parecía intuir sus pensamientos. «No hay manual para ser padre», continuó ella. «Usted está haciendo lo mejor que puede y eso es más que suficiente». Ese día decidieron llevar a Sofía a un parque más grande, uno que Alejandro había visitado una vez con María antes de que naciera su hija. Valeria lo sugirió pensando que un cambio de escenario podría ser refrescante para todos. Alejandro accedió, aunque no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y aprehensión al pensar en regresar a un lugar que guardaba tantos recuerdos. Cuando llegaron, Alejandro cargó a Sofía en brazos mientras Valeria llevaba una pequeña mochila con juguetes y pañales. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo por el césped y parejas paseando de la mano. Alejandro recordó la última vez que estuvo allí con María. Ella había comentado lo hermoso que sería traer a su hijo algún día. Ahora, aunque el sueño se había cumplido, lo había hecho de una manera que ninguno de los dos había previsto. Valeria, como si percibiera su melancolía, lo animó a concentrarse en Sofía. La colocaron en una manta extendida sobre el césped, rodeada de juguetes, mientras ellos se sentaron cerca observándola jugar. Sofía parecía fascinada por todo, las hojas que se movían con el viento, el sonido de los pájaros, la risa de otros niños. «Mira lo feliz que está», comentó Valeria. «Es increíble cómo los niños pueden encontrar alegría en las cosas más simples». Alejandro sonrió, observando a su hija. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos y dudas, estaba haciendo algo bien. Sofía estaba creciendo feliz, amada y segura. Eso, al final, era lo que realmente importaba. Cuando regresaron a casa, Sofía se quedó dormida rápidamente, agotada por la emoción del día. Alejandro y Valeria se sentaron en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad. «Hoy fue un buen día», dijo Alejandro después de un rato. «Lo fue», respondió Valeria asintiendo. «Creo que Sofía está alcanzando un punto donde realmente está floreciendo». Alejandro tomó un sorbo de su té, sintiendo la verdad en sus palabras. Pero también sabía que parte de ese progreso no habría sido posible sin Valeria. «Valeria, he estado pensando», comenzó, colocando su taza sobre la mesa. «Sé que eres parte de esta familia ahora, pero quiero que eso quede claro. No solo como la niñera de Sofía, sino como alguien importante para ambas». Valeria lo miró con sorpresa, pero también con una expresión de gratitud. «Eso significa mucho para mí, señor González», dijo. «Siempre me he sentido bienvenida aquí, pero escucharlo decir eso es diferente». «Es lo que siento», respondió Alejandro, «y quiero asegurarme de que lo sepas». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Ambos sabían que su relación había evolucionado más allá de lo profesional, hacia algo basado en respeto, confianza y una causa común: Sofía. Esa noche, mientras Alejandro revisaba el cuaderno de recuerdos que Valeria había creado, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Las primeras páginas, llenas de balbuceos y pequeños logros, eran un testimonio de cuánto había crecido Sofía, pero también de cuánto había crecido él como padre. Al cerrar el cuaderno, Alejandro miró hacia el futuro con una esperanza renovada. Había aprendido que no necesitaba hacerlo todo solo, que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Con Sofía en el centro de su vida y Valeria como su aliada, sentía que estaba comenzando algo nuevo, algo lleno de posibilidades. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas,
llenando la sala de un resplandor cálido. Sofía, como era habitual, ya estaba despierta, balbuceando alegremente en su cuna. Alejandro, con una taza de café en la mano, entró en su habitación y se inclinó para recogerla. Su hija le sonrió, sus pequeños brazos extendiéndose hacia él. «Buenos días, mi niña», susurró besando su frente. «Hoy será un gran día». Con Sofía en brazos, bajó las escaleras y la llevó al salón. Valeria ya estaba allí, ordenando los juguetes que habían quedado del día anterior. Al verlo, le sonrió. «Buenos días, señor González. Parece que alguien está de buen humor», comentó señalando a Sofía, que agitaba sus manos con entusiasmo. «Y parece que alguien más ya está trabajando», bromeó Alejandro. «Deberías tomarte un descanso, Valeria. No sé cómo lo haces, pero siempre estás un paso adelante». Valeria rió suavemente. «Es el hábito, pero no se preocupe. Después de desayunar tomaré un respiro». El día estaba lleno de pequeños momentos que reflejaban la rutina que habían construido juntos. Sofía, ahora más activa, gateaba por toda la casa, explorando cada rincón con una curiosidad inagotable. Alejandro y Valeria la seguían de cerca, listos para intervenir si se encontraba con algún obstáculo. Después del almuerzo, decidieron pasar tiempo en el jardín. Alejandro montó una pequeña piscina inflable mientras Valeria preparaba juguetes acuáticos para Sofía. Cuando todo estuvo listo, colocaron a la bebé en el agua, donde chapoteó con entusiasmo, llenando el aire con risas que hicieron eco en el patio. «Mira cómo disfruta», comentó Valeria, sentándose junto a Alejandro en el césped. «Estos son los momentos que recordará, aunque no sea consciente de ello ahora». Alejandro asintió, observando a Sofía con una sonrisa. Aunque aún extrañaba profundamente a María, en esos instantes entendía que la vida seguía avanzando y que había belleza en los momentos simples. «Gracias, Valeria», dijo de repente girándose hacia ella, «por todo lo que haces, por Sofía, por esta casa y también por mí. No sé si alguna vez te lo he dicho de manera suficiente, pero realmente no podríamos haber llegado aquí sin ti». Valeria lo miró con sinceridad en sus ojos. «No necesita agradecerme, Alejandro», respondió usando su nombre por primera vez en lugar de señor González. «Este lugar, esta familia, también me han ayudado a sanar. Ustedes me han dado un propósito y por eso soy yo quien está agradecida». El momento quedó suspendido en el aire, cargado de una comprensión mutua que no necesitaba más palabras. Sofía, ajena a la conversación, continuó chapoteando en la piscina, salpicándolos a ambos con agua y rompiendo el silencio con sus risitas. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro y Valeria se quedaron en la sala revisando el cuaderno de recuerdos. Ahora era un proyecto que compartían juntos, documentando cada hito de Sofía con fotos, notas y pequeños dibujos. Mientras Valeria escribía sobre el día en el jardín, Alejandro colocó una fotografía que había tomado en la página siguiente. Sofía riendo en la piscina, con ambos sentados detrás de ella, claramente felices. «Creo que esta página es mi favorita hasta ahora», dijo Valeria, sonriendo, mientras pasaba los dedos por la fotografía. «Mía también», admitió Alejandro. «Es un buen recordatorio de lo lejos que hemos llegado». Ambos se quedaron en silencio, observando la imagen. Alejandro, tomando una decisión, cerró el cuaderno y miró a Valeria. «Valeria, creo que es hora de que dejemos de pensar en esto como un trabajo. Tú eres más que una niñera para esta familia. Eres parte de ella». Valeria lo miró sorprendida, su rostro reflejando una mezcla de emociones. «Eso significa mucho para mí, Alejandro», dijo finalmente. «Ustedes también son mi familia». Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños pero significativos cambios. Valeria comenzó a participar en más decisiones familiares y Alejandro, ahora más seguro como padre, se convirtió en una presencia constante en la vida de Sofía. Juntos, formaron un equipo que funcionaba con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Un día, mientras Alejandro jugaba con Sofía en el salón, Valeria tomó una foto de ambos. Cuando Alejandro se giró, ella le sonrió. «Creo que esta será perfecta para la próxima página del cuaderno», dijo. Alejandro rió, acercándose a mirar la imagen. «Definitivamente, aunque creo que deberíamos poner una foto de los tres también. Después de todo, esto es algo que hemos construido juntos». Valeria asintió, su sonrisa reflejando el mismo sentimiento.
El tiempo pasó, y aunque los desafíos seguían presentes, la pequeña familia encontró una forma de enfrentarlos juntos. Alejandro ya no se sentía solo en su viaje como padre, y Sofía creció rodeada de amor y cuidado. Valeria, por su parte, encontró en ellos una nueva oportunidad para amar y sanar. Un día, mientras miraban a Sofía dar sus primeros pasos, Alejandro y Valeria se miraron, compartiendo una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Lo habían logrado, habían construido un hogar, y, aunque no era el que ninguno de los dos había imaginado originalmente, era perfecto en su propia manera.